Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 11. El límite de la paciencia, 1. Episodio 11. El límite de la paciencia, 1. Como una piedra convertida en taza de té. La forma de la taza de té cambia. Es como un escudo hecho de rocas. Cambié la forma de la taza de té y la convertí en una pared. Una flecha no puede atravesar una pared de roca. Fududuk. Docenas y cientos de flechas no pueden alcanzarme. Revisé el consumo de energía mágica. ¿No es esto inusualmente eficiente? Me pregunto si es porque ya no es una habilidad, sino una magia. Definitivamente fue diferente a lo que dijo el alquimista en Netflix. Cambiar la forma tiene un consumo de energía relativamente bajo, pero eso es solo cuando es pequeño, como una taza de té. Cuanto más grande se vuelve, más grande se vuelve. El consumo de energía aumenta exponencialmente. Seguramente eso es lo que dijiste. Puse una barrera que debía tener 3 metros, si no más, en términos de mi poder mágico. Incluso con Natural Enmity activado, fue sorprendentemente eficiente. Bueno, es uno o el otro. O magia es abrumadoramente más eficiente que habilidad. El alquimista me vendió una droga en Netflix. Vaya, este es un tropo común en los juegos. Para evitar ser acusado de nerfeo o trampa de personajes. Ya sabes, aquellos en los que el jugador se porta como una perra. Tendré que conseguir un cazador de demonios para ver cómo es realmente. Claro, lo que sea. En este punto, lo que hago no ha cambiado. Dejé mi defensa en la barrera y me preparé para contraatacar. Equipé mi arco y mis flechas. Coloqué una flecha en la cuerda de mi arco. Flechas toscas. Flechas de bajo nivel utilizadas por los arqueros Gnoll. Naturalmente, su daño fue considerablemente menor. ¿Pero qué pasa si cambio su forma? Tenía suficientes caballos de fuerza. Rápidamente cambié la forma de la punta de flecha. He aquí que parecía doloroso mirarlo. Como un taladro o un gancho. Flecha modificada. Rango, normal, limitaciones, ninguna. Efecto, los ataques tienen una alta probabilidad de causar el estado de sangrado. Descripción. Una punta de flecha modificada, maximizando su letalidad. ¿Qué es esto? Es más de lo que esperaba. No solo tiene daño, sino que también tiene una alta probabilidad de causar un efecto de estado. De hecho, todas esas noches de garabatos han valido la pena. El trabajo duro no siempre da sus frutos. Chirrido. Independientemente de mi alegría. Con calma tiré de la cuerda del arco. Sí, he cambiado una sola punta de flecha. Ni siquiera vale la pena mencionarlo, y mucho menos armar un escándalo. Silenciar. De hecho, un medallista de oro en tiro con arco tiene la compostura para llorar. Quizás sea por él. Mi flecha alcanzó al bandido escondido entre los arbustos. Enemigo natural. Flecha modificada. Y, dominio del tiro, que es mejor que nada. El resultado de esos 3 factores. Auge. Golpear. El bandido ensangrentado, sangra. Estás sangrando. Ruido sordo. Te agachas bajo la lluvia de flechas una vez más. Has subido de nivel. El bandido, sangrado, está muerto. Una vez más, gané 4 niveles. Abrí la ventana de estado para verificar sus estadísticas. Nivel 80. Estadísticas. Fuerza. 25 agilidad, 30 HP, 18 /diagonal suerte, 2. Puntos, 13. El sistema de arcana es tal que cada vez que subes de nivel, la cantidad de experiencia necesaria para subir de nivel se dispara. Incluso el jugador número 1 apenas pasó el nivel 400. Era un arcano que había estado en servicio durante más de una década. Definitivamente rápido. Considerando el sistema. Mi tasa de crecimiento era ridícula. Pero era demasiado pronto para celebrar.
antes de echarle la culpa a la personalidad de Grampel. Es básico. Ahora, si me disculpan el brindis. Cuando terminó la misión de la clase, no quedaba nada que celebrar. Invertí mis puntos de reserva sin la menor duda. La fuerza y la destreza se pueden aumentar repitiendo misiones de clase. Así que voy a apostar por la magia que me ayudará en la batalla ahora mismo. CB 31. Echemos un vistazo al repentino aumento de caballos de fuerza. Naturalmente, los objetivos son bandidos ensangrentados. Transformé la flecha una vez más. Esta vez, lo vincularé con Ignite. Era mucho más caro que un simple hechizo de cambio de forma, pero había invertido en la magia y valdría la pena probar su poder una vez. Si no funciona, dejaré de usarlo la próxima vez. Además, no estoy en condiciones de ocultarlo, ¿verdad? Son los latidos de mi corazón. De todos modos, esta era claramente una situación de crisis. Estaba rodeado de monstruos que superaban los 200 niveles. Claro, había otros jugadores por ahí. No esperaba que se preocuparan por mi vida. Mi vida, por mi propia protección. Para no hundirme bajo el peso de mi orgullo. Me dijeron que tenía que intentarlo todo. Uoru. Inmediatamente, una llama brotó de la punta de flecha. Una flecha de fuego, casera, por así decirlo. Vi las llamas extenderse y pensé para mis adentros. ¿Qué? ¿Parece ser mucho más rápido que el original? Asterisco. Esa cosa es una jodida locura. Esa era Leonie gritando. Su voz pronto se apagó. ¿Neve, Ahora espera un minuto. ¿Qué fue eso? La taza de té se había convertido en un muro de piedra gigante. Al final resultó que, Leonie era un aranque. Su conocimiento y experiencia con los arcanos fue suficiente. Sí, podía adivinar qué tipo de habilidad era. No salió del suelo, pero la taza de té cambió. Definitivamente fue una habilidad alquímica. Pero algo más no tenía sentido. ¿Por qué un alquimista estaría solo y en una grieta? El alquimista no era una clase de combate. Como un herrero o un zapatero. Los alquimistas fueron clasificados como una clase de producción. Pero como si eso no fuera suficiente. ¿Hasta dónde llega ese muro de piedra? Loco, jefe, ¿qué es eso? Tenía al menos 3 metros de altura. Flechas rompiendo impotentes contra el muro de piedra. Leonie se quedó boquiabierta. Eso, tampoco era normal. Se rumoreaba que la alquimia era extremadamente ineficiente. Si tal alquimia pudiera producir un muro de piedra del tamaño de ese. ¿Cuántos caballos de fuerza absolutos serían? Pero las sorpresas no terminaron ahí. El extraño sacó un arco. Leonie miró la situación con los ojos de un rango. Aún así, debe estar agotado. Convocó un muro de piedra así de grande. El sentido común lo dictaría. Está usando su arco para ganar tiempo hasta que su magia se recupere. Pero ¿cuál es el punto?, me pregunté. Si un alquimista puede disparar bien flechas, tiene sentido. ¿Auge? Mamá, eso no tiene sentido, capitán. Un trago. Uno de los bandidos se tambaleó y pronto se desplomó. A estas alturas, la atención estaba más en el hombre misterioso que en los bandidos que los rodeaban. Incapaz de contener su curiosidad, uno de los gremios activó a Jabkeye y tartamudeó. Espera, ¿qué es esto de nuevo? ¿Por qué? ¿Qué, otra vez? Eso parece flecha de fuego. ¿Qué rayos? Tengo miedo. Un alquimista. Archer no fue suficiente. ¿Ahora un mago? Por un momento, la historia de los arcanos pasó por la mente de Leonie. No los reconozco. Pero hasta donde podía recordar, no había visto ni oído hablar de una clase así. Claro, un jugador podría usar alquimia, un arco y magia ofensiva. Pero mira. Mira la trayectoria de esa flecha de fuego. Su velocidad estaba fuera del alcance de la mayoría de los magos. Los magos del gremio Berserker susurraron entre ellos. ¿Tú, puedes disparar así? No. ¿Puedes hacerlo, ese? ¿Pero no lleva un bastón? Y todo sin dudarlo. Fue más que confianza, fue elegante.
También. La vestimenta del hombre tuvo mucho que ver. Leonie empezaba a comprender por qué los hombres vestían traje. ¿No fue solo una locura, fue una declaración de confianza? Un traje y zapatos eran suficientes. No te mancharás con sangre de monstruo. ¿Qué, así? Esto no va a salir bien. Justo cuando crees que estás calentando, aparece un gurú solitario. Mis instintos berserker se activaron. Leonie levantó sus espadas gemelas. Bam. Yo tampoco tengo la intención de quedarme de brazos cruzados. Vamos. Baf, por favor. Tadadá. Vale, competencia. Leonie y sus compañeros de gremio atacaron a los bandidos. El hombre, Houyeol, observó a los bandidos caer y pensó. ¿No debería haberle dado una bolsita de té si hubiera sabido que me ayudaría? Asterisco. Fuera de la grieta. Innumerables drones filmadores sobrevolaban el lugar. Emisoras de todo el mundo. Netubéricos. Incluso gremios. Aunque sus afiliaciones variaron. Todos estaban observando la grieta por la misma razón. ¿Qué gremio obtendrá el título de primero en limpiar la nueva grieta? Una vista común después de cada actualización. Y con razón. Los gremios y los jugadores tenían mucho en juego. Su desempeño podría hacer o deshacer el mercado de valores y, por extensión, el orden de las naciones. Especialmente porque hay mucho en juego para la captura de la ciudadela de Ascura. ¿No es el conde de Ascura el monstruo de mayor nivel desde la actualización del Rey Demonio? Sí, lo es. Es un monstruo señor demonio de nivel 430, y actualmente está clasificado como inexpugnable. Esperemos que nuestros jugadores hagan lo mejor que puedan. Afortunadamente, escuchamos informes de victorias por todas partes. Echemos un vistazo a los informes. Aquí está el informe. Efectivamente, ha tenido un buen comienzo. Las afueras de la finca. Con un nivel límite de nivel medio 200, no fue un gran problema para los gremios famosos o los jugadores de alto nivel. Por supuesto, hubo algún vídeo ocasional que reveló la crueldad de los demonios. Dios mío, algunos de los jugadores están fuera de condición. Oh, está bien, tengo un buen sanador detrás de mí, así que estoy seguro de que podré recuperarme de eso. Vamos a ver. Sí, el número 1 del mundo. El resplandor. PD miró el monitor. Hayun Yong-seok se sonó la nariz. Después de todo, el viento ruso es feroz. Se agachó tanto como pudo en el acolchado. ¡Qué asco! Bueno, esos demonios seguro que son engañosos. El resplandor ha estado de mal humor desde el principio, ¿no? Ah, directora. Me recuperé de inmediato, eso no cuenta. Bueno, no te equivocas, pero... ¿Pero te ha pasado eso alguna vez? Arcanos de hoy. Un programa dirigido por Hayun Yong-seok, con una audiencia media del 11%. Incluso cuando no se transmitió por televisión terrestre, la audiencia superó el 10%. No había ningún otro programa, al menos en Corea del Sur, que proporcionara tanta información sobre cracks y jugadores como Today's Arcana. La audiencia fue una medida del interés del público por el crack y los jugadores. No creo que hubiera, tampoco. Este es Hayun Yong-seok, quien ha dirigido Today's Arcana desde el episodio 1 hasta ahora. Pero incluso mirando hacia atrás en episodios pasados, no existió tal cosa. ¿Qué tipo de gremio es Shining? Era prácticamente el gremio más fuerte del mundo con 4 clasificados entre los 10 primeros. El resplandor era solo un nivel moderado, una grieta de nivel 250. Definitivamente es mucho para empezar. Los monstruos rodearon al Shining Guild. Si bajan la guardia aunque sea por un momento, serán atacados. Hayun Yong-seok concluyó. Demonios. Hay algo en ellos que no se puede expresar en niveles. En ese sentido, esperaba con ansias el próximo capítulo. Vueltas y vueltas. Hayun Yong-seok hizo un gesto al elenco. Fue una señal para subir un poco más la tensión. En efecto. Por difícil que sea, el primer gremio que elimine la grieta inevitablemente atraerá la mayor atención. Será como dejar una huella en el mundo. Ese fue el momento en que Castor lo dijo.
exclamó el asistente de dirección que estaba monitoreando el dron de filmación. Mayor, se acabó. Primero claro. ¿Dónde está la grieta? Saquen a la tripulación de aquí. Vamos a ver. Está en algún lugar por aquí. En primer lugar, no hace calor. Bueno, es una pena, pero no es nada. Los coreanos no pueden evitarlo. Secretamente esperaba que Gaon consiguiera el primer paso. Aparentemente no. Cho se rascó la cabeza. Ja. Madre Rusia, los árboles son muy densos. ¿Estás seguro de que te acercaste lo más que pudiste? Sí. Hice zoom, pero no puedo verlo a través de los árboles. ¿Dónde demonios estás? En ese momento, llegó una llamada de radio del equipo que corría hacia la ubicación del dron. Senpai, ¿realmente este es el primero claro? Sí. ¿A quién engaño? ¿Dónde están? Leoni, soy Berserker Hilden. ¿Qué? ¿Frenético? Espera, ¿quién es ese tipo frente a Leonie? Creo que es coreano. Espera un minuto, senpai, vienen muchos otros reporteros. Déjame hacer esta entrevista primero. ¿Coreano? ¿Había un coreano en el gremio de la Unión Europea, Berserker? Hayun Yonseok buscó a tientas su memoria. Pronto la radio volvió a sonar. Preguntó Hayun Yonseok bruscamente. ¿Qué dijeron? ¿Coreano? ¿Cuál es la conexión? ¿Es el gremio Berserker? Sí, mayor. Creo que es coreano. ¿Y? Una voz desconcertada llegó por la radio. Apártate del camino, dije, para poder entrevistar adecuadamente. Zumbido. ¿Entonces te perdiste la entrevista? Ah, no señor, no es eso, es, quítate del camino, y, se me está acabando la paciencia. Es solo que hay una fuerza irresistible. Oh, ¿él tiene la fuerza? ¿Mis palabras no tienen fuerza? Vamos a perseguirlo y atraparlo, ¿entrevista bueno? Radio fría. Zumbido. Una alta presión siberiana igualmente fría. Hayun Yonseok empacó más relleno. Como era de esperar, hace frío en Rusia. Capítulo 12, El límite de la paciencia, 2. Episodio 12. El límite de la paciencia, 2, la prensa pulula. Estuvo cerca, felicidades por tu primera limpieza. Nadie esperaba que obtuvieras tu primera autorización, ¿cómo se siente? ¿Había algo diferente de lo habitual en este crack? Maestro del gremio de Berserker. Leonie respondió brevemente. Sin comentarios. Los periodistas quedaron estupefactos ante su respuesta. Sí, ¿qué quieres decir con eso? Porque la respuesta no solo les dio una patada en los dientes, sino que los golpeó con un bate de béisbol y los envió por encima de la valla. El nivel de interés por esta nueva grieta es asombroso. El precio de las acciones de Berserker Guild ha subido por palabra de Leonie. La posición de su país ante los ojos del mundo se ha visto sacudida. ¿No hablas inglés? No tengo nada que decir. Sin comentarios. Además, la expresión de su rostro era grave. Tenía el ceño fruncido, como un pomerania enojado. Cuando Leonie se marchó, la prensa tuvo que retroceder. Sentí que tenía que conseguir otra entrevista. Hermana, sé cómo te sientes. ¿Realmente apesta? Jefe, al menos podrías haber dicho algo agradable. Uf, gilipollas. Leonie gritó ante las palabras de sus compañeros de gremio. No le gustaba la situación ahora. Después de todo, ella no había ganado el título de la primera en salir de la nueva grieta solo con las habilidades de Berserker. Incluso cuando pensaba en ello, realmente no podía entenderlo. Leonie se volvió hacia el compañero de gremio que estaba siguiendo. No tenía ninguna baratija ni nada, ¿verdad? No. Si hubiera tenido aretes o un anillo con su traje, habría destacado. Loco, pero ¿cómo puede estar bien? ¿Por qué Berserker consiguió el primer despeje? Todo fue por culpa de un hombre. Un hombre misterioso, cuya clase se desconoce, eliminó todo el agro de los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Son un montón de bastardos que constantemente intentan perder forma. No puedo creer que hayas podido hacer eso sin equipo.
Visiones, audición, alucinaciones, etc. Sin ventajas y mejoras mentales para los sacerdotes, rápidamente se volverían locos. Pero él no tenía nada de eso, y todavía era capaz de atacar a cientos de demonios. Mierda, de todos modos, lo siento a todos. Fui un idiota. Leonie se disculpó con el gremio. Si tan solo no se hubiera mostrado agresivo. El gremio ya habría sufrido menos bajas. Por su orden de cargo. Hermana, nuestra berserker. Perras locas. A muerte, en el campo de batalla. Ese es nuestro lema, ¿no? Capitán, no se agarre el culo. No es apropiado. Sí, ese me animó. Leonie, que se había estado castigando a sí misma, volvió a la realidad. ¿A dónde fue eso? Salió, habló con la prensa y luego simplemente se fue. ¿Qué? Él se acaba de ir. Esto fue realmente sorprendente. Leonie esperaba que un hombre fuera arrogante frente a la prensa. ¿No era él quien vestía traje y zapatos en medio de una batalla? Con un concepto como ese, pensó que sería capaz de manejar la atención. Además, ha estado activo hoy. Comentario. Fue el hombre que mantuvo a Leonie en silencio sobre su primera aclaración. De hecho, si no fuera por él, todavía estarían luchando en la grieta. Ella concienzudamente le dio protagonismo. Entonces, ¿acabas de irte? El interrogatorio se hizo más fuerte. Uno de los miembros del gremio levantó un dedo. Oye. Estaba hablando con ellos y se fueron. Allí había periodistas con los hombros caídos. Jaja. Realmente estoy muerto para ti. El director de cámara suspiró profundamente. Grifo. De repente, alguien le tocó el hombro. Volvió la cabeza y luego retrocedió. ¿Qué es? Una diosa. No, es Leonie. Pensé que habías dicho que no estabas haciendo una entrevista. No sé qué pasó, pero... Está bien, Leonie, vas a conseguir una entrevista. Una entrevista exclusiva. No te va a destrozar, será un cumplido. Pero fue el equipo de cámara quien consiguió la entrevista. ¿En inglés? Preguntó Leonie. Nacionalidad. ¿Qué? ¿Yo? Asentí. Soy Hong Min-jun, de la agencia de noticias UBC, Corea del Sur. ¿O debería decir Hong Min-jun? Hong Min-jun respondió tartamudeando en inglés. En momentos como este envidio a los jugadores. Los jugadores podían comunicarse libremente entre sí, y con la incorporación de los personajes de Arcana, era natural que también tuvieran la capacidad de traducción de Arcana. ¿Cómo podemos hacer la entrevista en inglés? Hong Min-jun estaba pensando. Leonie se dio vuelta y se alejó. Hong Min-jun estaba desesperado. Si la pierdo, voy a morir. Con todas sus fuerzas, hizo rodar la lengua y le habló a Leonie. Por favor, di algo, por favor, por favor, por favor. La desesperación lo alcanzó. Leonie volvió la cabeza y respondió. Aparentemente, Gaon no es el único en Corea. ¿A qué te refieres? Leonie se encogió de hombros. La búsqueda del conde Ascura acababa de comenzar. No quiero quedar mal con ese traje. Hay una razón por la que no da entrevistas. Si dijera algo incorrecto, estaría en problemas. ¿No es eso un poco matizado? No. No estoy diciendo que quiera ser tu amigo. ¡Qué monstruo! No podría manejarlo si lo convertía en un enemigo. Entonces Leonie se mordió la lengua. Sin comentarios. Asterisco sin comentarios. Campamento base de Gaon. Morak. El calor de la taza de fideos. Gaon no fue el único en Corea. Taemin, Chulmin. Los hermanos Nam estaban viendo la entrevista de Leonie. ¿Qué pasa, chico? ¿Te estás burlando de alguien? Taemin estaba al borde de su asiento. Estuvo cerca. Con Nam Chulmin a bordo y su análisis, Gaon rápidamente cerró la brecha. A diferencia de Shainin, ninguno de los miembros del gremio cayó en mal estado. Entonces pensé que realmente podríamos competir por el primer claro. Pero entonces...
¿De qué estás hablando, Puckle? ¿Qué demonios? El gremio berserker, de la nada. Quería escuchar el secreto. Entonces vi la entrevista. Él no era el único en Corea. Eso es todo lo que dijo. No parecía feliz. Debe tener algo. Dijo el hermano mayor, Nam Chul Min, que es relativamente perspicaz. Debe haber conocido a un jugador coreano en la grieta. ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Son los chicos Sinaba? Número 5 del mundo, Gon. Sinaba, en el puesto 41 del mundo. La brecha entre los gremios número 1 y 2 en Corea era obvia. Realmente, si se tratara de Sinaba, le daría vueltas la cabeza. Nam Chul Min negó con la cabeza. No, Sinaba todavía está en medio de la grieta, porque llegaron tarde. Tuvieron que arrastrar consigo a un jugador mercenario. ¿En realidad? Qué bueno que no lo sea. ¿De qué estás hablando? ¿O sí? No sé. Es un matiz que definitivamente me hace pensar que he conocido a un jugador coreano a través de las grietas. Un sin comentarios sobre una historia realmente importante. Pero esa es solo Leonie, la berserker, hablando. Nam Chul Min tomó un palillo de su taza de fideos. Con toda esta atención, ¿puedes quedarte quieto? Seguro. Le pica la boca porque le hacen cosquillas. Lo que tenemos que hacer es simple. Cuando el jugador se revela, le hacemos una buena oferta y lo traemos. Creo que vale la pena. El gremio berserker fue el primero en limpiar la nueva grieta. El maestro del gremio reconoció a un jugador coreano. Agrega Nam Taemin. ¿Y es suficiente para que Gaon hable? ¿Particulares o gremios? Sin duda, era mejor tenerlos como aliados. Los hermanos estuvieron de acuerdo y movieron sus palillos. Fururu. Guau. Por cierto, hacía mucho frío. Hermano. ¿Qué hay de mí, sentada afuera, muerta de frío? No, es la primera vez que quiero volver a casa porque tuve frío durante una captura. De hecho, todavía quiero ir a Corea a través del portal. Asterisco suspiró. No podía soportar el frío. Apartése del camino. Como le dije a la prensa. Este es el límite de mi paciencia. Realmente no pude soportarlo más. De Rusia a Seúl, a la Torre del Mago. Salí del portal y me dirigí a casa. No es que los terrenos en Seúl sean caros por nada. Todo el trayecto duró poco más de 20 minutos. La Torre de los Magos me salvó la vida, de verdad. No es que pudiera calentar en el campo base como los demás jugadores. Si hubiera estado más tiempo en ese frío, se me habrían congelado los dedos de los pies. Disparar. Una ducha tibia descongeló mi cuerpo helado. Una parte de mí quería irme directamente a la cama. Pero escuché a mi cuerpo. Abrí el frigorífico, corté los ingredientes y me preparé una comida. No importa lo cansado que estuviera, no podía darme el lujo de perder músculo. De todos modos, después de comer, pude recuperar mis sentidos. Fue peligroso. En las afueras de la finca. Me di cuenta de mis insuficiencias en el crack. Era bueno cazar monstruos con una magia eficiente. Pero incluso si fuera eficiente, había un límite en la cantidad de magia que podía producir. Mi regeneración mágica fue ridículamente baja. No es de extrañar. El cazador de demonios, una clase que no destaca en nada. Sin mencionar que no tienen ninguna habilidad relacionada con la regeneración de maná. Tampoco tenía el equipo para ello. Finalmente, me quedé sin magia en medio de la batalla. Si no fuera por los otros jugadores, habría estado en problemas. Si hubiera sabido quiénes eran, les habría agradecido. Es poco probable que un jugador que regresa después de 12 años reconozca a otro jugador. Pero es otro recordatorio de que el mundo sigue siendo un lugar habitable. Y los niveles también. Nombre, Granocel Claudio Orfeo Romeo, clase, Cazador de demonios. Nivel 86, estadísticas. Fuerza, 25 destreza, 30 magia, 31 / suerte, 2. Puntos retenidos, 6. Aunque no puedo usarlo de inmediato. También has adquirido un nuevo botín.
Un sable toscamente forjado. Rango, magia, límite, LV, 180, efecto, ninguno. Descripción, un arma excelente por derecho propio, pero su forjado descuidado ha desafilado su filo. Pero mi falta de habilidad no ha cambiado. Pero tampoco mi falta de remordimiento. Para Grampel, la humildad no era una emoción. Para él, la subestimación requería pruebas y la sobreestimación era algo que tenía que hacer realidad. Sí, para defender ese alto precio. El pobre que tuvo que comprarlo y sufrir. Porque ese era yo. Revisé la ventana de misiones. Misión de clase, preludio de un contraataque. El último de los cazadores de demonios. Hazles saber a los demonios que ha llegado el momento de contraatacar. Derrota a los demonios. Éxito. Entrena tu cuerpo debilitado. Repetir. Cazar un vampiro. En curso. Anuncia que la caza ha comenzado. Exitoso, hacerles sentir el miedo de ser cazados. En curso, hacerles sentir el miedo de ser cazados. El objetivo todavía estaba en progreso. Conde Ascura. ¿Quieres decir que no hice lo suficiente para infundir miedo en su corazón? Mi comprensión de mis insuficiencias fue suficiente para convencerlo. Entonces, mis ojos se dirigieron a la búsqueda recurrente. Entrena tu cuerpo debilitado. Repetir, corre 20 kilómetros, en curso. 1000 flexiones, en curso, 500 dominadas, en curso. 300 pruebas de burpee, en curso, tengo que rodar. Y ahora que el asalto del conde Ascura al lift había comenzado. No tenía tiempo que perder. Entonces necesitaba trabajar en paralelo. Un uso simultáneo del cuerpo y el cerebro. Y un tema adecuado para estudiar, del que hoy he sido testigo con mis propios ojos. Jugadores empuñando armas entre bandidos. El que más destacó. Un jugador con una espada en cada mano. Me moví, recordando sus movimientos. Su talento no se limitaba a una sola cosa. Sin embargo, no importa lo urgente que sea, debo limpiar lo que ensucio. Daigrak. Primero terminaré los platos y luego empezaré. El día siguiente. Solo puedo estar agradecido por mi naturaleza cansada. La voz urgente del presentador por el altavoz. Las últimas noticias acaban de llegar. El mapa del colapso de las nuevas grietas creadas en Rusia ha sido publicado. Capítulo 13, Otra ballena en la lucha, 1. Episodio 13. Otra ballena en la lucha, 1. La tasa de colapso de la grieta se ha disparado. Con la tasa de captura de Outer Manor Rift acercándose al 95%, hay noticias de última hora que informan que la tasa de colapso de Counts Manor Rift ha superado el 60%. Solo ha pasado un día. La tasa de colapso del Rift ha superado el 60%. Desde el cataclismo. Mientras tanto, se han creado y perdido innumerables divisiones. ¿Eso? Nunca antes había visto algo así. Es inusual ver un aumento tan rápido en la descomposición. Algunos miembros del elenco especularon sobre el motivo. ¿No varía ligeramente la tasa de colapso de una grieta a otra? En términos generales, cuanto más fuerte sea el monstruo dentro de la grieta, menos tiempo podrá resistir la grieta. ¿Eso significa que los monstruos en la grieta serán más fuertes de lo que pensábamos? Sí. El problema es que la tasa de descomposición ha aumentado, así que técnicamente. El monstruo en la grieta es más fuerte que hace un día, supongo. Eso dejó al elenco sin palabras. Lo hemos escuchado todo antes, la gran dificultad de esta grieta. Pero, por si fuera poco, los monstruos son más fuertes. Tiene que haber una razón para eso, ¿verdad? Un monstruo normal no se volvería más fuerte de repente, ¿verdad? Sí, debe haber una razón. Si tan solo pudiéramos encontrarlo. O monstruos cada vez más fuertes. O un aumento en la descomposición de la grieta debido a esto. ¿No podríamos detenerlo? Pero por mucho que lo intentaron, no pudieron encontrar una respuesta. Al final, el presentador no tuvo más remedio que hacer una declaración final. Ojalá los jugadores tengan buenas noticias que compartir. Aparté mi mirada del cristal líquido. No sé sobre los otros jugadores, pero... ¿por qué creo que lo sé?
¿Por qué los monstruos de la grieta se han vuelto más fuertes o por qué la tasa de descomposición de la grieta se ha disparado? Sobre el tema de volver a Arcana después de una década. ¿Qué pretendes saber? No tengo miedo de preguntar. Todavía sé más sobre demonios que tú. Mi entrenamiento en Axan nunca terminó. He oído tanto sobre demonios que me han salido costras en las orejas. Entre ellos, los vampiros, por supuesto. Los vampiros pueden regalar sus poderes a través de la sangre. Por supuesto, también pueden retirarlo. Así que mantén la guardia alta. El vampiro, el conde Ascura, otorgó sus poderes a la bestia sangrienta y al bandido sangriento. Cuando esos monstruos fueron derrotados por el jugador, el poder que se dividió entre ellos naturalmente regresó al conde Ascura. Así que la tasa de descomposición del Rift se disparó. De hecho, cuando pensé en ello, la historia tenía sentido. Podría predecir el próximo desarrollo. Espera, entonces estás diciendo que capturar una provincia provocará que la decadencia de la ciudadela aumente. Teniendo en cuenta que la tasa de decadencia actual es superior al 60%. Incluso si no puedo hacerlo, ¿qué pasa si es el 90%? Quizás la grieta de la ciudadela colapse. De hecho, podría suceder. Era el peor de los casos, pero la probabilidad era bastante alta. Y el conde Ascura, que tenía el nivel 430 según admitió él mismo. Pensar que ese monstruo solo se está volviendo más fuerte, tuve que admitirlo, me sentí un poco abrumado. Pero mi comportamiento no cambió. Abrí mi armario como de costumbre. Elegí un traje formal. Naturalmente, el mismo traje de ayer, solo que de otro color. Aún así, mientras temblaba de frío, me di cuenta de algo. Me puse un abrigo largo color tinta encima del traje. Sí, un abrigo largo. Estoy seguro de que será un dolor de cabeza cuando esté en las grietas. Pero supongo que es mejor que morir congelado. Mantengamos una actitud positiva. Pero aparte de eso, mi humor no era muy bueno. Murmuré para mis adentros. Un noble da, no quita. Conde de Ascura. Era el escudo de la familia Claudie. El orgullo de la nobleza, en lo que a Grampel concernía. Fue ese orgullo lo que le hizo aborrecer el comportamiento del conde de Ascura. Y cada. Agregué, poniéndome los zapatos. No, ni siquiera mereces el título de conde, Ascura. Si alguien vio. Supongo que podría haberme visto bien. ¿Cao qué? En la mano. Si no fuera por este té verde. Agradezcamos que no haya miradas indiscretas. Me dirigí a la torre del mago. Asterisco. Comienza la verdadera batalla. Finca del conde. Nivel adecuado, LV 350-400, progreso del colapso, 66,1%. Verifico la información en la grieta una vez más. Diferentes reacciones surgieron de todas partes. ¿El nivel requerido es de 350 a 400? Estás loco, hombre. Ha pasado menos de una hora y el nivel de descomposición ha aumentado un 6%. No, si la provincia es así de mala, ¿cómo está la ciudadela? Hemos limpiado cientos de grietas, en las afueras de la finca. Solo quedaban unas 30 grietas, finca del conde, por limpiar antes de que pudiéramos ingresar a la grieta, ciudadela del conde, donde estaba el conde Ascura. El número de fisuras se ha reducido significativamente. La batalla de ingenio entre los jugadores también se intensificó. No es de extrañar. El nivel requerido rondaba los 350 a 400. La experiencia y el botín de estas divisiones de alto nivel no serían nada despreciable. Dada la escasez de divisiones, la competencia era esencial. De ahí la batalla de ingenio para encontrar un oponente digno. El maestro del gremio de Gaon. Nam Taemin estaba en mejor forma. Bueno, siempre y cuando no choquemos con el resplandor. Aparte del resplandor, valía la pena intentarlo. Taemin estaba confiado. Aunque perdió su primer claro ante un berserker, estuvo muy cerca con Shining. Nam Chul sintió lo mismo. Tocó su tableta. Probablemente también estén drogados y no tiene sentido que elijan la misma grieta que nosotros. Simplemente nos van a joder. Así que tomemos esta oportunidad.
Gaon hizo un rápido trabajo en el campo base. Pero entonces llegó un visitante inesperado. Las cejas de Nam Taemin se arquearon. «Ja, ¿miras a estos tipos?» Inazuma ocupó el cuarto lugar en la clasificación del gremio. Como sugiere el nombre, era un gremio japonés. Una torre de magos, por así decirlo. Nunca echaría raíces en Corea. Fui muy terco. Inazuma, que solo había llegado a Rusia después de un día de vuelo, apareció en la grieta. Maestro del gremio de Inazuma. Kazuma Isagi miró a Nam Taemin. No desvió la mirada. No se intercambiaron palabras. Cada uno sabía lo que quería decir el otro. Taemin habló. ¿Quiere intentarlo? ¿Qué piensas, hermano? Nam golpeó su tableta y se encogió de hombros. Tengo un asiento primero, y no es como si fuera a poder esquivarlo, ¿verdad? Corea y Japón. Gaon e Inazuma eligieron la misma grieta. La voz se corrió rápidamente. Los equipos de filmación de todo el mundo estaban entusiasmados. Gaon e Inazuma juntos, ¡qué primicia! Pero hubo tantas primicias aquí. Un flujo constante de nuevas noticias. Algunos de ellos eran tan interesantes como la rivalidad Gaon-Inazuma. Segundo Sol y Bohemia. Son dos competidores, ¿no? Este berserker se volvió más molesto después de obtener el primer despeje. ¿No tienen moral? ¿Cómo es que se llaman a sí mismos Unión Europea y pelean entre ellos? Pero lo más interesante de todo. Gremios número 1 y 2. Fue el Resplandor versus Unidad Universal. El Resplandor en América. Los guerreros de la dinastía china. De hecho, era una competencia que todo el mundo estaría observando. El resultado podría sacudir el orden del mundo. ¿Unificación del mundo? ¿Van a tirar simplemente chiles? ¿No se trata de caer juntos? Si ustedes dos se juntan, no quedará nada. Dos gremios, por supuesto. Era una situación en la que nadie salía ganando. Tendrían que compartir la experiencia y el botín de la nueva grieta con su competidor más fuerte. Pero ninguno de los dos daría marcha atrás. Entonces fue divertido para los espectadores. Está bien, votemos. Los jugadores de Netflix estaban tan entusiasmados como los periodistas. Son los únicos que pueden entrar en la grieta. Ayer mismo se estaban divirtiendo mucho transmitiendo lo que estaba sucediendo dentro de la grieta. Así que los NetTubers tuvieron que darse cuenta. Habla con nosotros, nos encantaría ver tu apoyo. ¿Pero qué crack atraería más espectadores? Es una batalla constante de globos oculares, globos oculares, globos oculares. Lo único que podía salvarme de eso era. Y solo una persona más. Actualmente menos 5 grados. En serio. Más de 5 grados en un día. Menos mal que tenía puesto el abrigo. De lo contrario, habría muerto congelado antes de llegar a la grieta. Morak, morak, morak. Derretí mis manos en el calor de la taza de té. Valió la pena prestar un poco más de atención al proceso de exploración e interferencia. Simplemente complicé un poco más la forma de la taza de té. A pesar del viento helado, la taza de té no se enfrió fácilmente. Me estoy acostumbrando. No, habilidad, sino, magia. A pesar del talento de Gran Fel para aprender ese tipo de magia rápidamente. Apuré la taza y solté el asa. TSK. En el aire, la taza de té se transformó una vez más. En el momento en que cayó, volvió a su forma de piedra. Volver a su forma original requiere menos búsqueda e interferencia. Este fue otro truco que aprendí a medida que me familiaricé con la magia. Reflexioné sobre esto seriamente. Por supuesto, la pregunta es si puedes usarlo en el mundo real. Supongo que eso es algo que tendremos que descubrir a medida que avancemos. Por supuesto, esta grieta no debe tomarse a la ligera. Secuaz del Conde Ascura, LV 390 Caballero del Conde Ascura, LV 350 Soldado del Conde Ascura, LV 300. No son niveles precisamente fáciles, ¿verdad? Incluso si asumimos que los soldados y los caballeros son iguales. Había una diferencia de más de 300 niveles entre ellos y sus secuaces. ¿Pero desde cuándo me importan esas cosas? De nuevo. Ni una ni dos veces,
pero ahora se había resignado a ello. Incluso si eso significa hundirse y ahogarse bajo su peso. Soy un octogenario y no tengo más remedio que vivir así. Por lo tanto, solo podía luchar lo mejor que podía. Para evitar que el elegante cisne se hunda. Justo cuando ella lucha bajo la superficie. Yo también lucho sin ser visto. Tal como lo hice desde ayer hasta esta mañana. Espero que el esfuerzo valga la pena. Otro ángulo. Entré en la grieta sin dudarlo. Cuando entré a la grieta, vi los edificios en ruinas. Era demasiado monstruoso para ser propiedad del conde. Realidad y arcanos. Incluso si fuera una mezcla de los dos, esto era malo. La estética del noble frunció el ceño. Una finca pobre. Ascur. Caminé hacia adelante, con el abrigo ondeando. Y entonces me encontré cara a cara con el soldado del conde Ascura. Los ojos del soldado brillaban de color rojo. Colmillos desarrollados sobresalían de su boca. Tenía sed. Su boca goteaba constantemente saliva. El soldado me vio y se abalanzó sobre mí. Me quedé mirando al soldado que cargaba. Sí, esto lo dejó claro una vez más. No actuaba por lealtad. Era simplemente una máscara de poder. Atormentado por la maldición de un vampiro feo. Solo una pobre víctima de la maldición de un vampiro feo. Dije de nuevo. Es igual de malo en una segunda visualización. Sondeé el edificio en ruinas, interferí con su forma. Pero ni siquiera eso es suficiente para ti. Entonces la magia se manifestó. Curandero. Co. Un sonido retumbante desde atrás. Los dos hombres volvieron la cabeza antes de que nadie se diera cuenta. Podían ver una leve nube de polvo que se elevaba. ¡Bam! Namta Emin y Kazuma Isagi apretaron los dientes al mismo tiempo. Quienquiera que sea, ¿podemos hacer esto con moderación? Es demasiado para este lado preocuparse por ese lado. Capítulo 14, Otra ballena en la lucha, 2. 14. Otra ballena en la lucha, 2, interferí con las ruinas derrumbadas. Transformando su forma. Kugun. Lo más importante es la eficiencia. Lo aprendí de mi última experiencia. En la batalla con los bandidos, me di cuenta de lo peligroso que es quedarse sin magia. Si no fuera por la ayuda de esos jugadores, ya me habría ahogado en el inframundo. Por eso me quedé despierto toda la noche pensando. Cómo luchar para poder hacerlo con la máxima eficacia. Para empezar, mi magia ofensiva, incluido Ignite, se ha vuelto relativamente ineficaz. En la última grieta, usé Ignite para drenar mi energía a un ritmo rápido. Tendré que abstenerme de usarlo tanto como sea posible. En ese sentido, ¿qué magia tiene la mayor eficiencia de maná? Si alguien me preguntara, la vista frente a mí sería mi respuesta. Co. Magia manifestada a partir de una ruina derrumbada. A raíz de esa magia, las ruinas cambiaron de forma. Se levantó una enorme barrera. Se interponía entre el soldado que cargaba y yo. Esto no es magia ofensiva ni defensiva, sino magia inspirada en la habilidad de alquimia. Así es. La alquimia fue la más eficiente de la magia que usé. El problema es que su uso es extremadamente limitado. Por supuesto, podría cambiar su forma para que sea más compleja. Agrégale letalidad, haz que le crezcan espinas en las paredes o conviértelo en un arma desde cero. Como maximizar la retención de calor de una taza de té. Agregar formas complejas como ganchos letales requirió bastante magia. Lo he visto con puntas de flecha, y cuanto más grandes son, más energía se necesita para agregarles formas complejas. Se llama tener el ombligo más grande que la barriga. Además, no era necesario. Esto es suficiente. Esta vez no estaba mintiendo. Quizás fue el nivel. Se levantó un enorme muro y no hubo vacilación. El soldado rápidamente la rodeó y se acercó a mí. Pero tengo confianza. Todavía sería más rápido. Corr. No hubo mucha magia o esfuerzo involucrado aquí. Como convertir una taza de té que cae en piedra. Volví el muro de piedra a ruinas una vez más. Cuac.
Esta no es una fuerza mágica destructiva. Impacto desde altura. Se me olvidó la fórmula del bunga bunga. De todos modos, es una ley física que no se puede desafiar. Co. El poder destructivo del muro de piedra era tan grande como su altura. Tuve una idea de su potencial a través de la taza de té. Sinceramente, es más de lo que imaginaba. Revisé el consumo de energía mágica. Con tanto, podré usarlo durante mucho tiempo, ¿no? Me tomó un tiempo construir el muro de piedra, pero no me tomó tiempo volver a bajarlo. Estuve despierto toda la noche pensando en ello. Magia de reversión. Era tan eficiente que no sería extraño darle un nombre elegante. En el polvo que se levanta. Pude ver ojos rojos. Por supuesto, no esperaba poder derrotarlo solo con Reversal Magic. Había una diferencia de nivel. Pero incluso con esa diferencia de nivel, debe haber sufrido daños que no se pueden ignorar. Como se puede ver. Se produce una fractura en el soldado del Conde Ascura. Miré al soldado que yacía entre los escombros. Todo lo que quedó expuesto fue su rostro. Todavía me enseñaba sus afilados colmillos. Acabemos con él. Saqué mi daga de plata. En el pasado, no lo habría manejado correctamente, preocupado por su durabilidad. Ahora estaba bien. ¿Película? Lancé la daga plateada al aire. Buscando, interfiriendo, manifestando. En un instante, la daga plateada cambió de forma. Como un punzón largo y afilado. Auge. El punzón de plata atravesó al soldado. Le cortó el aliento. Utilicé magia de reversión para restaurar su forma. El punzón de plata dañado había regresado como una fina daga de plata. Comprobé su durabilidad. Afortunadamente, estaba a salvo. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Experiencia digna del nivel 300. La ganancia de nivel total es de 5 niveles. Ahora estoy en el nivel 91. A primera vista parece una victoria, ¿verdad? Aparentemente había dominado al soldado sin mover un dedo. Pero cuando digo eso, me siento mal por mí mismo. Yo digo, preferiría pelear como, si pudiera. La verdad es que luché con todo lo que tenía. La cantidad de magia que tenía. La durabilidad de mis armas y el costo de vida para repararlas. Lo di todo con el corazón en la garganta. Pero no mostró su desesperación. Era como si realmente no hubiera movido un dedo. Como si nada hubiera pasado. Avancé sin expresión alguna. Y otra vez. Me preguntaba si a él no le importaban mis sentimientos. Miré mi abrigo largo ondeando a la moda y pensé. Si no obtuviera él, moriría de frustración. En realidad. Asterisco. Gaon e Inazuma se enfrentan. Corea y Japón, si no el mundo. La atención de ambos países no pudo evitar centrarse en la brecha. Fútbol, béisbol, voleibol. Incluso los deportes ordinarios se recalentaron durante la guerra entre Corea y Japón. Por eso no es de extrañar que la rivalidad actual esté recibiendo más atención que nunca. Vaya, era lo mismo independientemente del título. El trasfondo por sí solo era emocionante. Inazuma ocupa el cuarto lugar en la clasificación del gremio. Es cierto que Gaon de mi país, Corea, está solo un paso atrás en el quinto lugar, pero ¿no tiene realmente la ventaja en términos de impulso? Sí, es cierto, la clasificación de Inazuma ha caído del segundo al cuarto, pero Gaon ha ido ascendiendo desde que ocupó el puesto 20. Sí, y otra cosa que no podemos perdernos es la rivalidad entre los maestros del gremio. Taemin Nami Kazuma Isagi. En el puesto 11 y 6 en la clasificación de jugadores, Isagi tiene la ventaja. Pero de los días en que Arcana era solo un juego. Isagi siempre ha luchado contra Nam Taemin. En duelos 1 contra 1 en el Coliseo. En incursiones de monstruos jefes. A pesar de su diferencia de clasificación, Nam Taemin nunca ha podido igualar a Isagi. Por eso no podía perderme este espectáculo. Lo mismo ocurrió con Park Wigan, un netuber de subsistencia. Park Wigan escuchó tarde la noticia y corrió hacia la grieta. Título: un relevo tan persistente como una rueda. Transmisión en vivo de Wigan lee.
Antes de que comenzara la transmisión en vivo, los espectadores acudieron en masa a la transmisión. ¿Es esta la misma sala de transmisión que Gaone Inazuma? Voy a tomar un ángulo diferente. Aunque no puedas verlo en 3D, al menos deberías verlo desde diferentes ángulos. ¿10 espectadores ya? Park Wigan quedó sorprendido por el inusual interés. De hecho, Gaone e Inazuma se enfrentan cara a cara. La emoción era palpable en el chat de los espectadores. Sí, llegamos un poco tarde, pero nos pondremos al día lo más rápido que podamos. La clase de Park era Explorer. No tenía habilidades de combate, pero no se le ocurría una clase mejor para ganarse la vida como netuber en streaming. Park usó su lupa para detectar las huellas en el suelo. Se dirigen hacia aquí, intentaré seguirlos. Activó la habilidad de movimiento del explorador, trote. Mientras corría apresuradamente, los espectadores lo llamaron. No, honestamente, hay muchos netubers coreanos que toman fotos cálidas. ¿No necesitas diferenciarte un poco para atraer espectadores? ¿No podrías simplemente centrar el espectáculo en torno a Isagi? De todos modos, todos tienen algunas transmisiones de todos modos. Las expresiones faciales de Isagi están podridas. Charlar con ellos tenía sentido. ¿Cuántos netubers, locutores y jugadores se reunieron en este chat? Como llegó tarde, necesitaba un ángulo diferente. Ustedes conocen el juego mejor que yo. Entonces, centrémonos en Isagi. Un japonés transmitiendo Isagi, por supuesto. Sería relativamente raro ver a un coreano transmitiendo Isagi. Park Wigan tomó una decisión. Kugugugugun. ¿Qué? Un ruido tremendo vino cerca del Biolgan. ¿Qué fue eso? De todos modos ya es tarde, vamos a verlo. Wow, se me están cayendo las orejas. Lo pude escuchar en otras estaciones. Todos parecían curiosos. Park Wigan inmediatamente corrió hacia la fuente del sonido. Él lo vio. ¿Quién es ese, todos? Un abrigo largo de color tinta. Un hombre de cabello plateado contrastante. Los signos de interrogación inundaron el chat. ¿Quién demonios es él? No hay jugadores así en Gaon. ¿Es de Inazuma? No lo creo. ¿Por qué un miembro del gremio se iría solo? Estoy seguro de que es jugador, pero ¿lleva un abrigo largo? Park Wigan tragó saliva y miró. Al principio, la fuente del ruido era obvia. Un enorme muro de piedra se levantó frente a él. A primera vista tenía al menos 10 metros de altura. Creo que ese es el sonido de esa cosa saltando. Park susurró a la cámara. ¿Qué? ¿Convocó ese muro de piedra? ¿Tiene una habilidad como esa? Vaya, eso es mucha magia, mira el tamaño. Justo cuando estaba a punto de revisar el chat. Un soldado de aspecto aterrador saltó desde el otro lado del muro de piedra. Park Wigan quedó atónito. ¡Demonios! Park Wigan estaba en el nivel 220. Como clase que se vio obligada a explorar áreas relativamente peligrosas, había visto muchos monstruos superiores a su nivel. Sin embargo, no podía acostumbrarse a ver demonios. Es bueno que estemos a distancia. De lo contrario, definitivamente estaría fuera de esto. Park Wigan exhaló un suspiro de alivio. De repente, sus pensamientos se dirigieron al hombre. ¿Yo? El hombre estaba desarmado. Sin armas, sin armadura. Incluso su postura era indefensa. Seguramente debió haber visto acercarse al soldado. De alguna manera, su postura rígida no flaqueó. Uy, eso parece peligroso. Pero no estaba despeinado. Era como si hubiera estado esperando un acercamiento. Co. El muro de piedra se había hecho añicos y se había derrumbado. Por decirlo suavemente, parecía como si hubiera caído un meteorito. El suelo retumbó por el impacto y el polvo cubrió el área. ¡Ay! Esperar. Park limpió apresuradamente la lente de la cámara. La nuca del hombre apareció en la pantalla. ¡Guau! ¿Qué fue eso? ¿Querías pegarme? Vaya, ese es un gran uso de tus habilidades. ¿Qué diablos clase es esa? Jaja, no sé nada más, pero la confianza es una puta. No vine aquí con abrigo por nada.
Mantenerte fuerte. El muro de piedra se derrumbará. Que un soldado sería aplastado por los escombros. Era como si lo hubiera esperado todo. Las sorpresas no terminaron ahí. De repente, algo saltó sobre la cabeza del hombre. Fue solo un momento, pero los ojos del explorador se iluminaron. Dijo el parque. Creo que es una espada. No, definitivamente era una espada. Luego, en un instante, cambió de forma en el aire. La espada se convirtió en un punzón afilado y ejecutó al soldado en el suelo. Luego volvió a su forma de espada. Oye, ¿qué tipo de equipo es ese? ¿Ustedes? Incluido el parque Wiccan. Todos los que miraban quedaron atónitos. No, es una espada viviente, ¿qué es? Eso es al menos único por lo que puedo ver. ¿Solo único? Si realmente es una espada viviente, se llama espada del ego. No es lo suficientemente único. Simplemente debe cambiar de forma. Pero no es genial que solo cambie de forma, ¿lo habéis visto alguna vez? En primer lugar, no lo he hecho. Yo tampoco. Era un monstruo demoníaco de nivel 300. En algunos casos, incluso los jugadores clasificados se ven abrumados por los monstruos. Y llevaba un abrigo largo y zapatos, sin mencionar la armadura adecuada. Tú también, yo también. Tengo más curiosidad sobre quién es que sobre la guerra de Corea. Jaja. El hombre misterioso apareció de la nada. Era solo cuestión de tiempo que los rumores se extendieran. Se estaba notando el número de personas interesadas en él. Título: El relevo es tan persistente como una rueda, la transmisión en vivo de Wiganji. Número actual de espectadores, 2229. Asterisco foto. Otro ángulo. Revise el objeto que obtuve del soldado del Conde Ascura. Morado, el primer morado que toco como jugador. Entonces era un artículo raro. Collar de maldición de sangre, calificación, raro. Límite, LV300, efecto, sellado. Descripción, este collar está maldecido por demonios y vampiros, y sus efectos están sellados. Debe purificarse antes de que pueda tener su efecto completo. También conocido como el objeto del diablo. Así lo llamaron los jugadores. Se agregó con la incorporación de la raza Demon en la nueva actualización. El concepto de estos objetos es que sus efectos están sellados con una maldición demoníaca. Dependiendo del efecto, es bueno o malo. En resumen, son elementos de sorteo. Dibujar. Si alguna vez has jugado un juego, conoces el procedimiento. Es un sistema malvado. El objeto del diablo es una frase china, ¿no? Pero lo sabía. Lo siento, pero lo estás usando incorrectamente. Es solo para cazadores de demonios. Así que por ahora soy el único que sabe cómo usarlo. Capítulo 15, Otra ballena en la lucha, 3. Episodio 15. Otra pelea de ballenas, 3. En el mundo de Arcana, hay muchos dioses. Y hay religiones que los adoran. Donde hay dioses, también hay demonios que se les oponen. Esas religiones también tenían sacerdotes que luchaban contra los demonios. Dije sacerdotes demonios. Por supuesto, en la medida que profundicé en la religión y otras clases. No es que estuviera interesado en la cosmovisión de los arcanos. Acabo de recordar algo que había olvidado. Como todo lo demás, era algo que había escuchado una y otra vez durante la búsqueda del cazador de demonios. Los rituales Kuma de los sacerdotes Kuma simplemente exorcizan demonios. No es una solución fundamental. No somos como ellos. Destrozamos a los demonios. No, quiero decir, se sintió realmente genial en ese momento. Cuando miro al abismo. El abismo me devuelve la mirada, aunque caiga en el mal y me convierta en demonio. Solo cazamos demonios. Esa es la manera del cazador de demonios. Pero cuando creces, no existen los bastardos. No las leyes laborales. Era un lugar de trabajo al que le importaban una mierda los derechos humanos, ¿no? A un chico de secundaria que no sabe nada. Así se hace, Aksai. No culpemos a otros por mi historia negra.
En ninguna parte esta diferencia es más evidente que en el ritual Kumasik. Rituales demoníacos. Una habilidad única que solo tienen 2 cazadores de demonios, además de sus enemigos naturales. Abrí la ventana de habilidades para ver la diferencia. Ritual demoníaco, invita a un demonio a un ritual. Solo lo había usado una vez desde que me convertí en jugador. Pues, en una batalla contra un diablillo poseído por Nam-Chuelemin. Fue solo medio efectivo. No, fue peor que eso. Solo hizo las cosas más básicas. En lugar de dañar a los poseídos. Un efecto que causó daño directo al demonio poseído. Era inevitable. No tuve los sacrificios necesarios para el ritual. Los rituales de exorcismo de los cazadores de demonios difieren en sus ofrendas. Mientras que otras religiones requieren ofrendas puras y vírgenes para tomar prestado el poder de sus dioses. En primer lugar, los cazadores de demonios no servían a ningún dios. Si realmente existiera un dios, no habría demonios en el mundo. Esa era la idea de los cazadores de demonios. Recordar. Nuestro sacrificio es todo lo que es malo. Sí, todo eso es malo. Había visto esas ofrendas antes, cuando invoqué el rito del exorcismo en una misión pasada. Era un objeto demoníaco. Era lo que los jugadores considerarían un simple objeto de sorteo. Miré el collar. Allí estaba otra vez, la mente humana. Quiero hacer esto, otra vez. Bueno, ¿conoces ese sentimiento? Siento que voy a ganar. En primer lugar, era un collar, una joya. En primer lugar, es seguro que es un elemento de nivel raro. Si tiene al menos una opción para regeneración de HP. Era codicioso, pensando que así me preocuparía menos la eficiencia de los caballos. Pero estoy desanimado, gane o no. Sé que es una expectativa poco realista. Para Romeo, las riquezas eran pasajeras. Sé que no soy capaz de tal cosa. Lo sé demasiado bien. Lo sé por experiencia. Además, me di cuenta de que el objeto demoníaco era un sacrificio ritual. Ninguna tentación, engaño o prueba demoníaca puede hacer mella en el elevado orgullo de Granfell. Esto también es una tentación insignificante. Con eso, descarté mi deseo por él. Pero no me arrepentí. Dejando a un lado el noble carácter de Granfell, ahora que lo pienso. No fue un arrepentimiento. Espera, si es un ritual de sacrificio. ¿No haría eso que el ritual fuera menos efectivo? Recordé los efectos de los rituales demoníacos que había visto en misiones pasadas. Si esos efectos fueran transferidos. Eso podría funcionar, ¿no? Por supuesto, no estoy diciendo que pueda cazar al Conde Ascura. Solo tiene el nivel 91. Era arrogancia pensar que podía derrotar a un monstruo de nivel 430. Lo que pensé que era posible era una búsqueda. Cazar un vampiro. En curso. Anunciar que la caza ha comenzado, éxito, hacerles sentir el miedo de ser cazados. En curso, una misión de clase, no una misión normal. No es una cacería. Me pregunto si es posible hacerles sentir miedo a ser cazados. De todos modos, solo el tiempo lo dirá. También. Por alguna razón, había superado la tentación demoníaca. Caminé con paso más seguro. Sin embargo, mis avances pronto se detuvieron. ¿Cuáles son tantos de ellos? Tuve un mal presentimiento cuando entré a la calle principal. Debió haber sido una calle muy transitada antes de que cayera en ruinas. Pero en las anchas calles no se veía ni una sombra. Algo está mal. La intuición de Nam le advirtió. La situación actual es extraña. Sí, era extraño, por decirlo suavemente. Hay muy pocos de ellos. La finca del conde. La cantidad de monstruos que entraron a la grieta y fueron asesinados fue menos de 10. Me temo que la situación allí no es muy diferente. Lo exploré. El sigilo se rompe. El miembro del gremio que surgió informó a Nam Taemin. Según el terreno, todos los caminos conducen a la plaza central. Si continuamos, nos encontraremos con el grupo de Inazuma en la plaza, así que me uniré a ellos. Efectivamente, ella tenía razón. Cuando entraron a la plaza principal, vieron a Inazuma.
Isagi miró y habló. Esto es bastante pacífico, ¿no crees? Kazuma Isagi. Si hubiera gente serpiente en el mundo, se verían así. Se parecía tanto a una serpiente que pensé para mis adentros. La forma en que sonrió fue como la de una serpiente moviendo su lengua. Nam Taemin puso los ojos en blanco. No es como si fuéramos a intercambiar saludos, ¿verdad? No es tan patético. Suficiente de eso. Se está volviendo molesto. Tú también, Inazuma. A Nam no le agradaba Isagi. Incluso cuando perdió contra él, incluso cuando lo venció. Isagi siempre estaba sonriendo. Espeluznantemente, como ahora. Pero eso también quedó en el pasado. Ahora, ni él ni Gaondo. Porque Isagi e Inazuma no tenían nada que perder. ¡Qué molestia! Los coreanos son demasiado directos. Duele y quieres devolverlo. Nam sonrió. Sí. Si tienes la capacidad de devolverlo, hazlo. Ante esa burla, los compañeros de gremio de Inazuma estallaron. ¿Qué pasa con ese bastardo? En ese momento, una voz llamó al oído de Nam Taemin con olla y pagaya. Las voces eran demasiado fuertes para un simple niño. Subí el volumen de mis auriculares y escuché la voz de Nam Chuelemin. Ah, ¿puedes oírme ahora? Puedo oírte. Lo subí un poco. Me alegro que puedas escucharme. ¿Pero realmente tenías que decir eso ahora? Amigo, hay algo llamado impulso en una grieta. No puedes perderlo. Sí. Eso es lo que dirías, pero... Añade Nam Chuelemin. Creo que es mejor seguir siendo amigables por ahora. ¿Qué quieres decir? Recibí información sobre el resplandor y la unificación del cielo y la tierra. ¿Qué? ¿Están progresando más rápido que nosotros? Pues no se puede evitar, no son como nosotros, no son como nosotros. Están jugando al juego de la gallina emocional. De todos modos, gracias a ti, vi un patrón. Vi el patrón. El sonido de eso me tranquilizó. De verdad, hermano mío, vale la pena tenerte como analista. Esto es un poco complicado de expresar con palabras. Hablaré contigo a través del feed. ¿Dónde estamos, de todos modos? No veo nada a nuestro alrededor. ¿No hay árboles de antes? ¿Aquí? Parece una plaza, y todos los diferentes caminos pasan por aquí. ¿Qué? Al escuchar eso, Nam Chuelemin dijo con urgencia. Sal ya de la plaza. Rápidamente. No sé por qué ahora mismo. Si Nam Chuelemin lo decía, lo mejor era obedecer. Por otra parte, tal vez fueron los nervios con Isagi. Un maldito latido demasiado tarde. Du. El sonido de los cascos resonó por la plaza. Todos quedaron atónitos por el sonido. ¿Qué es esto? Ahora espera, el suelo tiembla. El enemigo viene, ubícalos. Ruido sordo. Nam Taemin rápidamente adoptó una postura de lucha. Su clase era bárbaro, guerrero bárbaro. Levantó su gran espada, que era más grande que la mayoría de los hombres adultos. Joder, ¿qué puedo hacer? Tengo que dar el primer golpe. Estos son caballeros, ¿verdad? Sí. Nivel 350. Los caballeros del Conde Ascura. Du. Entonces, son caballeros. Están montando a caballo. El nivel era una cosa, pero ser soldado de caballería era un problema mayor. Nam Chuelemin también lo sabía. Incluso si le pusiéramos un camión cisterna delante, quedaría herido de muerte. Incluso esa invencible línea de petroleros no pudo detener completamente la carga, por lo que tendríamos que luchar contra él en los lugares más estrechos. Él estaba en lo correcto. El poder destructivo de la caballería se multiplica en un espacio tan amplio. Hubo otro problema. Maestro. Habla, te escucho. Este es un asalto a 3 bandas, hay caballería cargando desde 3 direcciones, excepto desde el sur. ¿De dónde venimos? 3 direcciones. Por eso era difícil presentar una primera línea digna de sacrificio. Pero la situación era la misma para Inazuma. Isagi le dijo a Nam Taemin.
No quiero, pero no tengo otra opción. Yo te cubriré la espalda. ¿Qué, tu espalda? Eres un bastardo descarado. Nam Taemin quería devolver el golpe, pero Nam Chewelemin lo detuvo. Entiendo cómo te sientes, pero no se puede evitar. Por ahora, tendremos que cuidarnos las espaldas unos a otros. Si tomamos el este e Inazuma toma el oeste. ¿Qué queda es el norte? Maldición. Deberíamos haber evitado esa batalla. Eso sí, debemos evitar enredos en la medida de lo posible. Jugador clasificado en el puesto 11. El nivel de Nam Taemin era 368, que era más alto que el del Caballero del Conde Ascura, pero había muchos otros miembros del gremio que no eran tan fuertes. En una batalla campal, la brecha sería devastadora. Mi error. Esto es malo. Mis instintos me advirtieron. No debería haber entrado a la plaza con tanta ingenuidad. No, incluso si no hubiera tenido un ataque de nervios inútil con Isagi. Pero el agua ya se había derramado. Yo me ocuparé del norte. Los ojos del sureño empezaron a arder. Más intensamente, más salvajemente. Se había activado una habilidad bárbara única. Berserk, aumenta enormemente el daño de ataque y te vuelve insensible al daño. ¿Estás loco? ¿Vas a enfrentarte solo al norte? Sé que es una locura. Pero tienes que asumir la responsabilidad de tus errores. Mientras Nam Taemin reúne fuerzas. Finalmente aparecieron los caballeros del conde. Du. Los jinetes venían de 3 direcciones. Su majestad era realmente siniestra. Ojos tan rojos como la sangre. Como expresando su sed de sangre. Aliento áspero. Si no fuera por el alboroto, me habría sentido intimidado. Pero estaba decidido. Su agarre sobre la gran espada se hizo más fuerte. Kugugukun. Una explosión. Era diferente al sonido de los cascos de los caballos. Si los cascos de los caballos hicieran temblar la tierra. Esto era más como poner el suelo patas arriba. ¿Es eso? Había escuchado este sonido antes. Nam Taemin y Isagi. Ambos hombres se congelaron al mismo tiempo. Solo tomó un momento para que la vacilación se convirtiera en pánico. El terreno tembloroso comenzó a elevarse. Como una gran muralla. Un muro de piedra que surgió de la nada. Había desviado perfectamente la carga de los caballeros. ¿Qué es esto? ¿Hay un jugador en Gion que puede usar magia como esta? De ninguna manera, Inazuma, ¿hicieron esto? En medio del alboroto. Otro ángulo. De repente, el sonido de zapatos limpios resonó por la plaza. Nam Taemin involuntariamente giró la cabeza en la dirección del sonido. Había un hombre con un abrigo largo color tinta. Y ahí estaba él. La voz de Nam Chewelemin sonaba más asustada que nunca. Espera. Esa cara es. Así es. ¿Qué es esto? Seo, ¿convocaste el muro de piedra? No, espera. ¿Eso es posible? No, eso no tiene sentido. Asterisco suspiro levanté el muro. Sería una pena descartarlo como mera magia. Sin mencionar la eficiencia de la magia. Se llama ley de acción y reacción. Incluso los conocimientos físicos básicos los aprendí en la escuela. Es un muro que se ha construido con mucho trabajo duro. Entonces, como puedes ver, estaba dándolo todo en cada momento. Para no hundirse. Estaba luchando lo mejor que podía. El caballero del conde Ascura se desmaya. El caballero del conde Ascura sufre un desmayo. El caballero del conde Ascura se desmaya. El caballero del conde Ascura se desmaya. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.